Bueno, estaba bastante movido el panorama laboral este último año pasado y este venía como con bastante impulso también. Acababa de terminar alrededor del 22 de febrero, había terminado de filmar una película aquí en Brasil, en Brasilia y en Tocantins, otro estado. Este, y después, las 2 primeras semanas de marzo, estaba haciendo 2 semanas de preproducción con una directora también brasilera para hacer una peli acá en las afueras de San Pablo. Es una coproducción con Uruguay justo, que supuestamente la historia pasa en la frontera con Uruguay a la altura del Libramento. Pero iba a ser filmada acá por una cuestión de presupuesto, en fin. Y había terminado esas 2 semanas de preproducción con ella, más de reuniones, de charlas, de conversar, en fin. Después tenía una semana libre y me iba a ir unos días para Uruguay antes de retomar la preproducción general y después empezar el rodaje el 2 de mayo. O sea que, nada, yo empecé mi cuarentena el 14 de marzo y me quedé con el impulso cortado para filmar esta peli. Ahí va. Y como nos contabas hace un rato, sin perspectivas por ahora de retomar ningún tipo de actividad audiovisual, por lo No, menos. por ahora no, por acá no, porque por acá me parece que todavía falta bastante, y no bastante, te digo, no sé cuánto específicamente, pero para llegar al pico de la pandemia, de la cantidad de contagiados, de infectados y de muertos y no sé qué, que es cada vez mayor. Entonces, hasta que es como que nadie tiene idea, se conversa mucho, pero nadie sabe realmente. Entonces, bueno, es como que paciencia, tratar de tener una especie de, no sé, de algunas rutinas. Yo en mi casa, por suerte, es una casa que para este momento es bastante cómoda, porque tengo un lugarcito para tomar sol, tiene varios ambientes diferentes, tengo 2 gatas y una perra, o sea que cosas para hacer no faltan, uno lee, qué sé yo, miro muchas pelis y esas cosas, y también hay tiempo para no hacer nada, para descansar, en fin. Sin duda. Así que así estoy. ¿Y hay algo que se pueda hacer para una directora de fotografía, digo, que estaba en una etapa de preproducción? ¿Hay algo que puedas ir haciendo, avanzando, que sea diálogos con la directora? Sí, sí, hay. Sí, sin duda, sí, sin Ahí duda. está. Entonces, seguimos conversando. Siempre, bueno, uno que no esté haciendo nada, la cabeza funciona sola. Yo leo el guión de tanto en tanto, se me ocurren otras cosas que no se me habían ocurrido durante la preproducción que ya hicimos. En ese sentido, bárbaro, porque uno le va agregando a ese trabajo que ya hizo. Claro, y te da un tiempo que por ahí si no, no tendrías. Total, total. Sí, sin duda. Bien. Vamos a ver qué Bárbara, sale. exacto. Vos estudiaste ciencias de la comunicación, ¿verdad? En la Universidad Católica. Pero Sí, sí. ¿cómo empezó o cómo te acercaste al cine? ¿Cómo fue primero tu interés en el cine y en particular en la dirección de fotografía? Y después, Ah, ¿qué instancias de formación tuviste, si es que las tuviste, después de titularte en comunicación? Bueno, el cine desde chica fue como eh, siempre, mis padres primero que nada eran bastante cinéfilos. Eh, yo desde que tengo memoria, me acuerdo de chica ir al cine. Yo viví en Punta del Este hasta los 17 años. Me mudé para Montevideo a los 18 para hacer facultad. Y no había mucha cosa para hacer en invierno en Punta del Este. Ahora tampoco, pero allá hace 30 años, hace 40 años menos todavía. Y los fines de semana había matinés en los cines, había bastantes cines, y las matinés eran de 3 películas. Me imagino que en Montevideo pasaba lo mismo. Entonces, claro, los fines de semana, el sábado y domingo nos metíamos en el cine y nos pasábamos la tarde entera. Entonces, como que el gusto por ir al cine y por ver películas siempre lo tuve. Este, eso fue más que nada en mi infancia y en mi adolescencia.
También en mi adolescencia y también en mi infancia, mi madre es artista plástica y me llevaba para todos lados, para todas las exposiciones y museos y cosas, siempre me llevó y siempre la acompañé con gusto. Y cada vez, o sea, es como una fuente de aprendizaje, siempre fue una fuente de aprendizaje y lo sigue siendo. Y ella me, me fue enseñando sobre cómo ver algunas cosas y cómo formar mi propia mirada también. Por otro lado, en mi adolescencia, no me acuerdo bien en qué año, pero creo que alrededor del 84, 85, en Maldonado se formó el Cineclub de Maldonado. Y ahí pasaban, era como una especie de cinematecas, pasaban también todos los viernes, creo que era, se pasaban todos los clásicos de cine de mundial, y yo iba todas las veces porque mi madre era parte de la comisión, y iba a todas las funciones de todas las películas que pasaban. Así que bueno, me imagino que esa es mi formación como previa a la más académica. Después cuando me tuve que decidir, igual yo en relación a los estudios, en mi infancia y mi adolescencia siempre pensé que iba a ser veterinaria. Además de lo del cine me gustaba mucho, pero nunca, hasta ahora no se me había ocurrido que podría hacer nada con relación a eso. De a poco, la idea de ser veterinaria me fue como abandonando y pasé por la idea de hacer arquitectura, porque mi abuelo era arquitecto, psicología pasó por ahí, pero no se quedó así con mucha fuerza. Y, y bueno, yo de cámara de foto había en casa y eso, pero no, tampoco tenía, tampoco le dedicaba un tiempo enorme, por lo menos cuando era adolescente y niña. Y una vez que tuve que decidir, porque estaba terminando el liceo y tuve que decidir qué es cómo iba a seguir, porque en casa no era una opción no hacer facultad. Mi padre era tipo, no, vos fíjate bien lo que querés porque alguna cosa vas a seguir estudiando. Por suerte. Y ahí, bueno, fue como que, más que, fue medio como por descarte, porque bueno, en aquella época la ECU todavía no existía. Cuando yo terminé Ciencia de la Comunicación en el 91, creo que 2 o 3 años después fue que recién se abrió la escuela. Y en aquel momento la carrera de comunicaciones en la Universidad de la República también estaba empezando y estaba bastante desorganizada porque estaba como en formación todavía. Y lo único, digamos, la única en Montevideo que no tuviera que irme del país porque no estaba ni ahí en ese momento de irme, era la carrera de Ciencia de la Comunicación en la Universidad Católica, que bueno, fue finalmente a donde fui y hice la carrera. Terminé como técnica en comunicación, no licenciada, o sea, no hice esa tesis que a todo el mundo le tenía miedo en su momento. En fin, no la hice, empecé a trabajar antes de terminar la carrera y ya nunca terminé por no terminarla, digamos. Ahí va. Bueno, de hecho ahí estudiaron muchos de los con los que después trabajaste, ¿no? Muchos de la gente de Sí, Control Z, sí. Pablo Stoll, Fernando Epstein, ¿los conociste allí en la etapa de facultad? No, porque ellos eran bastante más jóvenes que yo. Fernando no tanto, pero no sé cómo fue con Fernando. Fernando creo que es un año mayor que yo, o menor que yo. No estoy muy segura. Por ahí. Pero no sé si hizo la carrera en aquel momento o un poco más adelante, pero no fui compañera de él. Fui compañera de Guille Pelufo, por ejemplo. Ujú. Este, pero, pero sí, pero todos los otros chicos empezaron, como eran más jóvenes, empezaron después que yo, hicieron la carrera ahí también, sí. Pero no los conocí estudiando. Ahí va. ¿Y la dirección de fotografía en qué momento entra como interés así particular, dentro de todos los oficios del cine? Bueno, otra cosa que me olvidé decirte, que entre los pasajes de posibles profesiones o oficios que me hubieran gustado hacer, era el de directora de cine también. Ujú. Pero era algo que yo les
cuando mis viejos me preguntaban, yo decía, no, me gustaría ser directora de cine, pero era una cosa que no me cerraba el 100%. Y lo tenía medio por ahí, digamos, el cine con seguridad era como que el camino. Ahora, todavía no sabía de qué forma. Ahí cuando empecé a estudiar, ya en los primeros años teníamos clases de fotografía en la facultad. Y que yo creo que fue ahí. Un poco entre las clases de foto fija y los ejercicios que teníamos que hacer para la parte del lenguaje más cinematográfico o de televisión, como habían algunas clases referidas a eso, ya, ya empezó a quedar bastante claro en ese momento, con esas clases. Yo aparte de fotografía, sacaba muchas fotos, ya el primer año ya empecé sacando muchas fotos, me empezó a gustar mucho la fotografía fija. Tenía un laboratorio en mi casa, revelaba, blanco y negro, en fin. Y ya desde el primer año, te diría, de facultad, ya me parece que ya el camino como que se fue estrechando hasta que me di cuenta que era eso. Hacia allí, perfecto. Sí. ¿Y cómo fue tu iniciación profesional en este mundo? En un momento, repito, en el que prácticamente no había continuidad, ¿no? El cine uruguayo era prácticamente inexistente, si bien Sí. había algunos intentos, era muy difícil sostener una producción audiovisual, ¿no? Estaba como empezando quizá algunos intentos muy, muy, muy aventurosos. Sí. ¿Cómo empezaste a nuclearte con ese mundo audiovisual profesionalmente? Bueno, ya desde un par de años antes de terminar la carrera, el primer trabajo que hice, que me llamaron para hacer, no fue de directora de fotografía, fue de productora para un corto, un corto documental de Maida Moubayen. Y tal, después para mí fue tremendo, porque, bueno, tremendo y muy esclarecedor en alguna forma, porque me di cuenta de que nunca iba a ser producción. Este, y ya como que descarté eso. Dije, no, bueno, esto no es lo que quiero hacer esto otro. Ya medio que el equipo ahí, el director, que era el Vasco Elola, y Maida, perdón, el director de fotografía era el Vasco. Ya más o menos que los dos se dieron cuenta y bueno, y yo seguí mi camino por otro lado. Ahí empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en SEMA, una productora de aquella época muy importante para muchas personas. Empecé a trabajar ahí como asistente de cámara y hacía de todo, de todo, de todo. Pero tampoco hice asistencia de cámara por mucho tiempo, porque era como que era como un campo que era medio nuevo, así como decís vos, no había mucha producción audiovisual de ningún tipo, tal vez la publicidad más que otras áreas. Claro. Pero también estaban naciendo algunas productoras de publicidad que después se convirtieron en tremendas productoras de publicidad, pero en aquel momento estaba todo como en formación, digamos. Exacto. Entonces había poca gente para muchos rubros. Entonces yo me acuerdo que, bueno, empecé a hacer asistencia de cámara en SEMA y ahí hice de todo, qué sé yo, documentales, un poco de publicidad, en cortos institucionales, videoclips, en fin. Fui la asistente de cámara de Pepita la Pistolera, por ejemplo, un fotógrafo chileno, pero creo, y listo. Después, eso fue más o menos el 93-94, que ya también no solo hacía asistencia de cámara, porque nosotros era como que hacíamos varias cosas al mismo tiempo. Si eras asistente de cámara, por ahí era más fácil un día empezar a operar cámara y seguir trabajando que de las dos cosas. Hasta que empecé de a poco en todos estos tipos diferentes de audiovisual, a iluminar en fin, a encargarme más de la fotografía. Y ya creo que en el 95 me pude desligar del resto de los quehaceres y dedicarme solo a la dirección de fotografía. Eso era en video todavía. Todavía no había fotografiado, digamos, con cámara de cine, ni negativo, ni nada.
trabajamos en Umatic y en Betacam, y bueno, y ahí me fui formando. Después empecé a trabajar no exclusivamente en SEMA, sino abrí un poco más el campo de trabajo. Después hice un curso de fotografía cinematográfica en la Escuela de Cuba, un curso de verano de 3 semanas creo que eran, como para sacarme un poco el miedo de filmar con película. Ujú. Y ahí, en aquel momento, solo se filmaba en cine algunas cosas de publicidad, porque era una cosa cara para hacer, todo el mundo era tipo, no, cine, película, no. Era como un respeto exagerado, pero sobre todo porque era una cosa muy cara. Entonces, si te equivocabas fotografiando en cine, era un problema grande, digamos. Claro. Pero tuve la suerte de que cuando volví de ese curso, tipo el mes, yo pensé, bueno, agarré este curso, pero en algún momento de mi vida voy a tener la oportunidad de trabajar con película y con cámaras de cine, y no solo video, y yo fui encantada igual. Y cuando volví, casi que enseguida, un amigo con el que ya había trabajado, el director de publicidad, Mario Bassi, me invitó a hacer un comercial, tenía que hacer un comercial sobre la Universidad Católica justo, y en cine, y yo obviamente agarré viaje y ahí, y ahí ya como que me pude sentir, ver que no era nada del otro mundo, y como que empezar ya una carrera como más segura trabajando como directora de fotografía. Bárbara, y como le suele pasar a muchos que después, a lo largo de cierta trayectoria, llegan a ser directores de fotografía, ¿vos pasaste por, digamos, por todos los roles dentro del departamento para entonces dedicarte a la dirección de fotografía, o medio que fue más fácil, digamos, no fue como necesario de alguna manera ir como pagando ese derecho de piso de hacer roles de gaffer, eléctrico, etcétera, para entonces ganarte el Claro. rol? Y bueno, es un poco lo que te estaba contando, pero separado en dos partes. Estaba la parte de trabajar en video, que ahí sí, empecé como asistente de cámara, después fui camarógrafa y después empecé a fotografiar, ya. Pero eso en un periodo corto de tiempo, ponele en 2 o 3 años hice todo eso. Salí de facultad en el 91, o sea, en el 92, 93 y 94, hice todas esas cosas. Fui aprendiendo y haciendo a medida que surgía. No, nada planeado, obviamente. Claro. Ya en el 95 empecé a fotografiar en video y como que se solidificó. Siempre era como, bueno, pero para saber fotografiar bien hay que haber pasado por la experiencia de hacerlo en película. Entonces, ese curso que hice en Cuba fue lo que me dio la posibilidad de decir, bueno, ahora, digamos, puedo usar varios instrumentos para hacer el trabajo. Pero sí, por ejemplo, después no pasé a hacer asistencia de cámara en cine, sí, hice segunda asistencia de cámara, pero primera no. Como ya estaba fotografiando en video, me salté esa parte. Ahí va. ¿Entendés? Uh-huh. Y como mujer, ¿cómo fue hacerte un lugar dentro de un departamento de la producción audiovisual que todos conocemos, quienes hemos pasado por algún rodaje, que es eminentemente masculino, ¿no? Sí, bueno, en aquella época es raro, porque yo he pensado sobre eso, y la primera vez que pensé sobre eso, después de varios años, pensé, no, pero yo no me acuerdo de haber sufrido un machismo en mi trabajo. Pero claro, después uno piensa, se acuerda de cosas. En aquella época no se lo llamaba así. Eran otras cosas, a uno no le no podías creer, o más que no poder creer, no le dabas ese nombre a algunas cosas que ahora son evidentemente de muestras de machismo. Entonces, por un lado, te diría hasta que bueno, porque quién sabe, si yo me hubiera enfrentado con una sociedad o en una área de trabajo donde digamos, donde todo el mundo fuera machista, o donde la gran mayoría, como eran hombres, tuvieran esa característica,
no sé si no me hubiera sentido inhibida o, ¿sabes? O con esa cosa de, bueno, de no querer seguir por no encontrar un camino, en fin. Claro. Eh, entonces, te digo, yo seguí para adelante y si encontraba alguna resistencia de ese tipo que estamos hablando, eh, era como un aliciente para seguir para adelante. Si alguien me decía que no podía o que por alguna razón o que por otra, era decirte, ¿cómo no puedo? Claro que puedo, y lo voy a hacer, y listo. Entonces era como así, un combustible. Y en Estupendo. algunos, claro, y en algunos momentos, eh, es eso, bueno, por un lado, por otro lado también, siendo mujer, también es bueno percibir eso en algún momento. Uno tiene que demostrar el doble de lo que tienen que demostrar los hombres si tienen una oportunidad de empezar algún tipo de trabajo relacionado con cámara. Vos tenés que, en 2 veces, vamos a suponer, es como si tuvieras que demostrar el doble de lo que sos capaz, y no de lo que, y para los hombres no Sí, pasa eso. está claro. Tenés que Mm. ser 2 veces buena, Sí, digamos. sí, ahora por suerte cada vez menos, pero bueno, va a seguir así por un tiempo hasta que haya una igualdad total. Ujú. Pero Bien. digamos, mis colegas, de mis colegas yo no, en aquel momento éramos pocos directores de fotografía, este, y todos fueron siempre muy colaboradores conmigo. Cuando precisé, José Maciganda, Daniel Rodríguez, lo llamé un montón de veces para preguntarle cosas cuando estaba filmando, cuestiones que no sabía. Es que uno cuando, como es o sea, eh, me imagino yo que como director de fotografía no era, uno se da cuenta que no precisas, no es una cuestión intrínseca del género masculino poder hacer un trabajo o no. Entonces, siempre tuve bastante buen recibimiento de todos ellos. Genial. Y a nivel de dirección, digamos, vos has trabajado con muchos directores hombres y con muchas directoras mujeres, ¿no? Sí, ¿Notás una diferencia tanto en tu forma de trabajar con el director o directora, como también en la forma de pararse frente a un set, en una dinámica de rodaje? ¿Hay claramente una diferencia entre un director hombre y una directora mujer, más allá de las diferencias obvias? Claro está. mm, mira, los rodajes donde hay una directora mujer y sobre todo un equipo que tiene más mujeres que hombres, suelen ser rodajes más tranquilos, menos tensos. Ujú. Eso se nota. Digamos que es la única. Yo no sé si en el producto se nota. No sé si hay un cine femenino, un cine masculino, no sé. Ahí realmente no tengo idea. Pero los rodajes, los trabajos en sí, el proceso de, de, de todo, desde la pre hasta el final, se nota que es un trabajo más, un trabajo más tranquilo. Ujú. Ujú. Bien, bien. Y hablando de rodajes y de equipos de trabajo, ¿no? Porque ser directora de fotografía es, entre otras cosas, ser jefa de un equipo de trabajo muy complejo, con varios suboficios, ¿no? Sí. ¿Encontrar grandes diferencias entre, por ejemplo, un medio audiovisual, no podemos llamar la industria, pero sí un medio audiovisual como el uruguayo, el argentino, el chileno, el brasileño? ¿En qué se notan, si es que las hay, esas diferencias? Mira, yo a veces también ya me han preguntado eso y realmente las diferencias son más de idiosincrasia que de profesionalidad o profesionalismo. Eh, no, realmente pensando en Uruguay, que es el mercado menor, el más chico de todos esos que has nombrado, eh, no, es un mercado que ha aprendido muy rápido desde que se empezó a mover más en los Ujú. 80s. Este, los uruguayos saben compensar la falta de muchas cosas, de gente sobre todo, y de cantidad de trabajo, porque acá en Brasil o en Argentina son industrias grandes, en Claro. donde se trabaja todo el tiempo, hay un trabajo continuo, donde uno se va formando todo el tiempo. Y en Uruguay, ahora capaz que menos, pero en algún momento no era tan así,
y cada experiencia, sobre todo de los trabajos que venían de afuera, tanto comerciales como largometrajes, en fin, cualquier tipo de producto audiovisual, había que aprovecharlo al máximo para aprender muchas cosas. Entonces, eso fue el equipo técnico uruguayo, somos muy como vivos en ese sentido, de aprender rápido, listo. Uh-huh. Y es algo muy Pero valorado, además, ¿no? Por directores extranjeros que han venido a filmar en Uruguay y siempre sí, lo destacan. sí, no, es increíble, eso está buenísimo. Y realmente cambios sustanciales entre estos países que has nombrado, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. No, yo me siento cómoda trabajando en los 4 lugares. He logrado sentirme cómoda, sí. Que yo supongo que una vez que uno se siente cómodo trabajando en su lugar, en mi caso en Montevideo, tratás después de generar esos ambientes en otros equipos de trabajo en donde te toca trabajar. Entonces, como que siempre ha sido buena la experiencia y no con tantas diferencias como uno por ahí se podría imaginar. Genial. Bueno, le voy avisando a la gente que se vaya preparando para hacer preguntas, porque la idea es que puedan participar, que puedan preguntarle Claro. a Bárbara sobre su oficio, sobre sus películas, que son muchísimas. Pero tengo una última pregunta que me gustaría hacerte. César Charlone, un colega tuyo, que además vive muy cerca, Sí. estuvo en la ECO hace unos años y dio una masterclass maravillosa, donde contó una cosa que a mí me encantó, que es que tiene una táctica que le llama la táctica de 3. Con un director, cuando no hay acuerdo en un plano, por ejemplo, en un encuadre, él insiste hasta 3 veces. Le dice, no, pero ¿no te parece así? Sí. Hasta 3 veces. ¿Vos tenés alguna táctica parecida, digamos, a la hora de negociar con un director o directora? Mira, no sé si hasta 3 veces, pero es medio parecido porque, sí, cuando uno no concuerda, digamos que el director es el jefe, uno es un colaborador, una colaboradora, pero el que decide es el director. Si uno no está de acuerdo con alguna cosa en particular, si es muy importante para mí, o sea, si no es tan importante para mí, yo le presento ese otro punto de vista y si el director o la directora igual se quedan con la idea de ellos, digo, ok, está. Si yo lo veo claramente y digo, no, pero es mucho mejor de esta otra forma, ahí insisto, mucho más de 3 veces, y muchas veces lo consigo. O por lo menos consigo, bueno, una respuesta así, tipo, bueno, vamos a hacer las dos cosas y después veo. Exacto, Lo que por en lo menos te general sacás la quiere gana de decir, hacerlo. sí, lo que en general quiere decir, bueno, está así, callate, después igual, hacemos las dos cosas y después yo elijo la mía cuando edite. Bueno, pero por lo menos sabés que el director en la isla de montaje tiene también tu opción. Después elegirá o no. Está Sí, buenísimo. Bueno, gente, para participar, para hacerle preguntas a Bárbara, recuerden usar la herramienta levantar la mano que tienen ahí en la lista de participantes. Ahí van a encontrar una herramienta que es levantar la mano. y Y les ahí, recuerdo, y ahí cuando ellos levantan la mano yo lo puedo ver. yo lo veo, yo como moderador lo veo y les voy dando participación. ¿Ah? Ah, está. Lo interesante de eso es que van quedando en orden, así que hacemos por orden de llegada, digamos. Bueno, Les recuerdo mantener los micrófonos apagados mientras no participen, obviamente. Vamos con la primera pregunta, que es les pido también que se presenten y que cuenten si son estudiantes, si son cineastas, si son fotógrafos, para que Bárbara sepa con quién están. Adelante, Sara. Ok. Ay, Te escuchamos, Sara. no hay cámara, pero me escuchan. Te escuchamos perfecto. sí, Muchas hola gracias. Sara. Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Bien. Bien, soy estudiante diplomada en la ECU en montaje. Y solo te quería preguntar, o sea, ¿cómo definirías tu estilo de foto? Recién vi por la primera vez Whisky, por ejemplo, y me encantó. Y solo te quería preguntar sobre cómo, no sé, ¿cuál es tu estilo de foto? Si pensás que tenés un estilo, ¿cómo sería? ¿Dónde viste Whisky? ¿En Netflix? Creo que sí, fue Ay, Netflix. qué pena. Porque lo que pasa con esa copia de Whisky, no sé si se hizo una nueva digitalización de Whisky.
supongo que para pasarla en Netflix. Y yo no pude estar presente y la vi el otro día y casi me muero, porque Wow. sí, porque no tiene nada que ver con lo que es desde el punto de vista de la imagen, está demasiado iluminada, subieron todas las, así, estaba como sobreexpuesta, rarísima, y aparte no tuvieron cuidado con el encuadre. La peli está filmada en 1.85 y bueno, en la televisión entra justo en el formato 16:9 de las televisiones, y por lo que está cortado de los costados un poquito, no mucho, pero igual, me dio mucha lástima, porque ahí es donde la va a ver la mayor parte de la gente, me parece. Pero bueno, en fin. No sé si tengo un estilo. Realmente no sé si es una cosa que me pregunto también, porque no, o por lo menos uno no empiezo cada proyecto nuevo, no lo pienso desde ese punto, desde, bueno, mi estilo es entonces hay cosas que no uso, que no hago, que hago, y trato de no pensar, porque no sé si me gustaría tener un estilo, o que mi trabajo sea identificado como un estilo de fotografía. Realmente no sé, es algo que no lo pienso mucho. En todo caso, cada vez que empiezo un proyecto, trato como empezar de cero. De cero tanto conceptualmente como técnicamente, capaz. Tal vez de buscar un poco qué posibilidades técnicas tiene el proyecto ese, la película. Y no de pensarlo siempre desde el mismo punto, para no repetirme, porque yo he tenido, como ya le he dicho, algunas crisis con mi trabajo, tipo de llegar a un momento en decir, no, pero no estoy avanzando, parece que todo lo que hice hasta ahora, o los últimos 3 trabajos que hice hasta ahora, es como que me estoy repitiendo, y uno no quiere hacer eso, quiere como renovarse todo el tiempo, lo cual no sé si es posible. Pero en todo caso, no caer en las mismas cosas todo el tiempo, o todas las veces. No sé si eso incluye un estilo o no, o capaz que uno, aunque no quiera, igual tiene un estilo. Eso, más que nada, me parece que es una pregunta para la gente que mira las películas en las que yo trabajé y que dice, sí, hay un estilo, o no, nada que ver. No sé, realmente no sé. ¿A vos qué te parece? Capaz que si viste solo una película, no puedes darte cuenta. No, me interesa mucho más cómo una persona se entiende a sí misma, o sea, cómo se entiende a sus obras, qué hace, porque me parece que con todo lo que estás diciendo, me parece que vas tipo por proyecto, o sea, que depende, que es mucho más espontánea. Sí, intento ser más espontánea, intuitiva sobre todo. Seguro. Para mí la intuición es como fundamental. Qué bueno. Sí, le hago mucho caso, le hice mucho caso solo a la intuición durante mucho tiempo. Ahora estoy tratando de que la parte más racional equilibre un poco, pero igual hay cosas que son tan claras intuitivamente, que uno no puede escaparse de eso. Y entonces, ¿para qué escaparse? Si te llama tanto esa cosa, esa fuerza, esa energía, ese imán que te atrae a pensar que hay solo una solución o para hacer una cosa, entonces me parece que hay que hacerle mucho caso. Porque es propia, porque es parte de la forma única en que yo veo las cosas, como la forma única en que tú ves las cosas, y como la forma única en que el director ve las cosas, en fin, que todos vemos las cosas. Bien. Entonces, la última tipo sub pregunta, ¿qué más te acordás de tu intuición mientras estabas firmando Whisky? ¿Qué te acordás de cómo te llevaba la intuición? ¿Qué te acordás más que nada? Me acuerdo que
me resultó una película muy fácil para encuadrar. Las posiciones de cámara pues, quiero decir algo primero también. Pablo y Juan Pablo tenían la película muy clara antes de empezarla, y muy específicamente, muy como muy masticada, ya sabían perfectamente lo que querían. Pero cuando íbamos a encuadrar era, claro, era una cosa que hacíamos entre los tres, pero casi siempre lo que yo presentaba como encuadre era lo que quedaba. Y en ese sentido fue muy fácil para mí, porque era solo una forma en que podía ser hecho, casi, ¿no? Siempre hay veces que no era tan así, pero el recuerdo que yo tengo es ese. Y bueno, y es lo que acababa haciendo. Entonces, en ese sentido, la intuición en Whisky me parece que fue mucho más por el encuadre que por cualquier otra parte de la fotografía, tipo la iluminación, o en fin. Y bueno, no sé si Whisky específicamente está hecha de planos fijos, son todos fijos. Sí, sí, sí. Eso ya era un planteo que trajeron Juan y Pablo. Y que a mí me parecía fantástico, y al mismo tiempo me parecía como súper complicado, porque por un lado vos pensás, bueno, al principio me parecía así, ponemos la cámara aquí, hacemos el encuadre, lo que más o menos, en fin, con cierto equilibrio, o con la puerta acá porque tiene que entrar el personaje, pero después, para que ese encuadre funcionara, con el movimiento de los actores, con las entradas, las salidas, los diálogos que tenían que decir en cada pedazo, en cada posición, no sé qué, resultó ser mucho más complicado que tal vez cuando es un paneo, o un traveling, qué sé yo, un seguimiento cámara en mano, que uno lo soluciona de otras formas, pero las películas que tienen planos fijos son así, dan más trabajo, porque cada plano, en cada plano narrativamente pasan cosas muy específicas, y que donde se ve todo, digamos. Porque no eran planos abiertos también generalmente. Sí. Entonces, lo que pasaba tenía que quedar por un lado muy claro, lo que cada escena o cada plano quería expresar, y en fin, y ser un plano relativamente lindo o agradable, o en fin, fotográficamente, que acompañara la historia. Genial, muchas gracias. De nada. Gracias, Sara. Vamos con Luciana, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola. Soy estudiante de cine. Soy de Buenos Aires, y mi pregunta para Bárbara es, después de leer un guión, ¿qué cosas te planteás? Por ejemplo, esto que decían antes de la intuición, si vos vas más por lo sensitivo que plantea el guión, o si te vas más para el lado como de lo obvio y tratar de contextualizar, o una mezcla de cosas. Y bueno, más allá, digamos, de la mirada del director o la directora. O sea, antes de plantear tu propuesta, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza para poder realizarla? La primera vez, cuando leo un guión por primera vez, siempre estoy muy entusiasmada, para empezar, porque es como que estoy de frente a una historia que ya le estoy poniendo por adelantado como unas ganas de que me guste tremendas. A veces no pasa, pero bueno, ya la intención viene por ahí. Y después es una mezcla, y depende mucho el estado en que yo esté cuando lo leo, y depende mucho de lo que lo que voy leyendo también. Hay proyectos en que son que sí, que solo me traen como sensaciones, y sensaciones que trato de escribir o de acordarme para después compartir con el director o la directora.
pero después hay veces que sí, que siempre caigo en lo obvio, tipo, hay veces, yo me supongo que es porque uno ve tanta cosa, ¿no? Tanta imagen todo el tiempo, que hay veces que te das cuenta que cuando estás leyendo una cosa te lo estás imaginando con imágenes que son muy, muy obvias. Sí. Entonces, pero eso también me llama, acostumbro tener cuidado con eso. Cuando me pasa eso, hay una alarma en mi cabeza que dice, cuidado, cuidado, no caigas en eso. Claro. Y en realidad después de la primera leída del guión, hay toda una conversación con el director y la directora, más para intercambiar ideas, pero para mí porque va a ser la fuente de lo que después va a ser mi trabajo. Yo preciso conversar mucho con los directores, porque para que me transmitan sus intenciones, cómo ellos ven la historia que escribieron o que tienen que filmar. Para ver cómo adapto mis ideas a las ideas de ellos, digamos. Y bueno, eso también sale a partir de compartir, ¿no? Uno le cuenta al otro cómo ve esto, y en general, a no ser que sea un director que tiene una idea de cómo quiere hacer todo, que los hay, no son la mayoría, pero los hay. Después el resto es como un intercambio constante y una construcción que se va haciendo a partir de esas conversaciones, que pueden ser específicamente sobre el guión o sobre la vida. Por eso yo en la parte de preproducción prefiero, o sea, tengo que conversar mucho con esa otra persona con la que voy a pasar mucho tiempo, digamos, 2 o 3 meses trabajando muy de cerca, y con la que voy a tener que contar una historia, y en la que los dos vamos a tener que ir por el mismo camino, que vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces tenemos que estar súper alineados en ese sentido. Y para llegar a ese alineamiento hay que ir descubriendo yo cómo, sobre todo de mi parte, cómo ir acercándome al pensamiento de esa otra persona. No sé si se me fui por las ramas un poco o te respondí. No, está perfecto, gracias. Bueno, de nada. Gracias a ti. Vamos con Milagros. Adelante. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? te escucha bárbaro. Perfecto, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, Bárbara, mi pregunta está relacionada con la película 25 Watts y me interesa saber cómo fue la propuesta creativa eh, para tomar la decisión de que sea en blanco y negro y cómo fue trabajar en el área de fotografía con una película en blanco y negro. Mira, la idea del blanco y negro, por lo que sé, en aquel momento Pablo y Juan Pablo tenían el guión de 25 watts y la querían filmar en VHS. Llegó un momento en que, digamos, tenían la plata para conseguir filmarla en VHS. Y en VHS se veía muy mal, o en Super VHS, ponele. Entonces habían decidido hacerla en blanco y negro. Por un tiempo estuvieron con la película en blanco y negro en la cabeza y siguieron así. Cuando me llamaron para trabajar, surgió la posibilidad de hacerla en 16 milímetros. Sí. Pero, según tengo entendido, bueno, como que hay dos razones, la razón práctica y la otra. La práctica era que el negativo en 16 milímetros blanco y negro era mucho más barato que el negativo en color. Por otro lado, al haberse imaginado la película en Super VHS en blanco y negro, como que eso seguía en la cabeza de ellos, por lo que me contaron después. Y bueno, y les quedó esa cosa de querer hacerlo en blanco y negro, y en fin, así se hizo. Desde mi punto de vista de fotógrafo, yo era la primera película, largometraje, que iba a ser en cine. El material se mandaba a revelar a Buenos Aires, a la FUC. Me acuerdo que, bueno, nos buscamos unas cámaras en Montevideo,
Una de ellas fue una, no me acuerdo de la marca, una que tenía la Cinemateca o la EQ, ya, una cámara vieja, que no me acuerdo por qué razón no fue la elegida. Después nos ofrecieron otra que, después tuvimos dos opciones, una que era Super 16, pero que era, en realidad, que tenía la ventanita modificada, así, limada, para hacer Super 16, era una cámara 16, como que transformada en Super 16, pero a lo bestia, y después una cámara 16 milímetros, que fue la elegida para todo el rodaje. Después, bueno, está esta cuestión con el laboratorio, que había que llevar el material a la FUC. Lo que pasó ahí fue, nada, te cuento más cosas, más cómo pasó. En general, uno cuando filma con negativo, vas viendo los dailies, o los rushes, como se llama, ponele una vez por semana, ves lo de la semana anterior, y así vas chequeando de que todo esté bien, si hay que repetir alguna cosa se repite, en fin. Pero como había mucha ignorancia y dificultades en mandar todo el material para Buenos Aires y esperarlo, traer no sé qué, se llegó se decidió que solamente se iba a mandar la primera parte del rodaje, todos los rollos de la primera parte del rodaje, a la mitad del rodaje, y después el resto lo íbamos a ver al final, lo íbamos a ver al final. Y lo único que yo tenía como referencia de cómo estaba el material era lo que me avisaba Kobe, que es un fotógrafo argentino, un gran fotógrafo argentino, que en ese momento revelaba películas en la FUC, que él estaba a cargo del laboratorio. Eran las únicas referencias eran los reportes que nos mandaba él, y que bueno, y que no sé cómo salió todo bien, porque es así, no poder tener la posibilidad de chequear cada tanto cómo está el material, no pasa. Pero bueno, en aquel momento yo realmente, había muchas cosas que no se hacían, que se hacían por fuerza de voluntad, y muy conscientemente, que si no, no se hacían. Entonces ese fue un poco el proceso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Milagros. Adelante, Manuel. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Manuel. Yo estoy haciendo la carrera y te quería preguntar qué problemas pueden surgir durante un rodaje desde tu rol haciendo la foto, y si te has encontrado en alguna situación disparatada o absurda, no sé si te acordás de un ejemplo. Problemas pueden surgir, todos los problemas que se te ocurran y más. Así, es una cuestión, es una continuidad de problemas el rodaje. Uno va aprendiendo a entender de que no todos los problemas caen en tus hombros, y que es un equipo, y que bueno, entre todos se van solucionando, aunque sean problemas solamente de fotografía. Y sí, claro que me han pasado problemas, pero qué sé yo, desde cuestiones de clima, que llueve cuando no tiene que llover, o que sale el sol cuando tiene que salir el sol, accidentes, donde algunas personas se han lastimado. A ver que me acuerde alguna otra cosa. Material que no llega, ponerle película que no llega y entonces no se puede filmar. No sé, siempre hay un problema, pero un poco, después de un poco de experiencia, te das cuenta de que, bueno, que hay que aceptar esos problemas, que siempre va a estar preparado para en algún momento recibir una mala noticia, y que en el fondo todo se soluciona. En el fondo todo se soluciona. Gracias. Gracias, Manuel. Vamos con Xenia, no sé si lo pronuncié bien. Hola, sí, está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Xenia, trabajo como asistente de cámara, y mi pregunta es un poco genérica capaz, y pido disculpas si ya la contaste porque llegué un poquito tarde a la charla, perdón.
pero ¿en qué momento te fuiste para San Pablo? ¿Si fue por un tema profesional? O sea, ¿o que fue que estabas acá y no había tanto laburo y dijiste, bueno, voy a ir a probar suerte a Brasil? Que cuentes un poco cómo fue ese pasito para irte para allá y laburar allá. Está. Yo desde el mediados de los 2000, por alrededor del 2005, ya empecé a filmar en otros países, no solo en Uruguay. Y entonces eso me llevaba a que salía, iba a filmar, estaba como 2 o 3 meses fuera del país, y volvía, y tal vez eso pasaba 2 veces al año. Y entonces volver al Uruguay a trabajar, era todo como era difícil, porque ahí tenía que volver, avisarle a todo el mundo que había vuelto, porque aparte de películas hacía comerciales, en fin, trabajaba mucho en publicidad. Y todo ese proceso, de ahí a que, bueno, que les avisaran, dijeran, ok, todo bien, y te volvieran a llamar para alguna... Pasaba mucho tiempo en Montevideo sin trabajar, sin hacer nada. En el 2011 me avisan de Control Z, la productora de whisky, que había una producción brasilera que se iba a filmar en Uruguay, que a ver que el director que me quería conocer para ver si podíamos trabajar juntos. Ahí, todo bien, tuvimos una reunión allá, yo todavía vivía allá, y en fin, yo no hablaba portugués, no entendí nada de la reunión, pero en fin, pero como que las cosas salieron como que sí, que podía haber una sociedad ahí de trabajo entre el director y yo. Esa película finalmente se filmó en Brasil por una cuestión de presupuesto, pero el director como que me invitó a filmarla acá. Y bueno, y para mí era la primera vez que filmaba en un país, en Brasil. Yo no hablaba portugués. Y me encantó, fue como cada vez que iba a trabajar afuera era como un aire un aire nuevo, ¿no? Pero acá específicamente por tener que trabajar en otro idioma, creo que fue increíble. Y porque esa película fue filmada en San Pablo, los paulistanos son unas personas muy cálidas, me sentí muy cómoda realmente. Después, 2 años después, porque me siguieron saliendo trabajos, decidí mudarme para acá, por cuestiones laborales, personales, por muchas cuestiones. Yo tenía 41, 43 cuando me decidí mudarme para acá, y estaba como en una crisis de los 40, ponele, que precisaba de un cambio grande en mi vida, y aproveché y dije, bueno, no, yo quiero trabajar más, no puedo estar parada por tanto tiempo cada vez que vuelvo para Montevideo. Y bueno, me decidí, vine para acá y hasta ahora me ha ido bastante bien en cuanto a la cantidad de trabajo. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Bueno, recuerdo que está abierta la chance de preguntarle a Bárbara, con la herramienta levantar la mano. Yo mientras no haya preguntas, tengo yo algunas para hacerte, Bárbara. ¿Qué directores de fotografía admirás por su trabajo? Algunos. Me olvidé de pensar en esa pregunta antes, porque seguro que alguien me la iba a hacer. Tranqui, te puedo dar tiempo para pensarla y te hago otra, si querés. Nunca me voy a acordar. O sea, me gustan más las obras. Te puedo decir de directores de fotografía famosos, tipo Gordon Willis, Storaro, los de siempre, ¿no? Que bueno, que son unos genios. Pero me gustaría comentarte, qué sé yo, alguno de los más nuevos, de los así más contemporáneos. Sí, o por ahí te resulta más fácil acordarte de películas que te impresionaron particularmente su fotografía, por la razón que sea. Ay, qué cagada. Bueno, la voy a ir pensando. Tranqui, por supuesto. Mientras te pregunto otra, porque no sé por qué no, se quedaron sin preguntas. ¿Cómo es tu relación o capaz que ya cubrimos todos los temas, pregunto demasiado, puede ser. ¿Cómo es tu relación con los actores en general, desde tu rol de director de fotografía, ¿no? Que es un rol, mucha gente que no trabaja en cine no tiene por qué saberlo, pero hay como una cercanía muy obvia, ¿no? Estás en la cámara, el actor se relaciona con la cámara, más allá de
las distancias. ¿Cómo te parás vos frente a los actores? ¿Te ha tocado trabajar, me imagino, con actores más o menos experientes, con estrellas, con aficionados? En fin. Bueno, trato de... cada vez más, así pasan los años y las experiencias, trato cada vez más de ser más respetuosa, entre comillas, ¿no? Porque eso es como, respeto siempre hay, pero en lo que tiene que ver con entender que el actor es la persona que está frente a la cámara, el que todo el mundo va a ver, el que tiene todo el peso en los hombros de una película, o por lo menos está dividido. Pero esa es la persona que finalmente uno ve, la persona y las personas que finalmente uno ve haciendo su trabajo, que están más Expuestas. expuestas, gracias. Entonces, como fotógrafa, esa percepción ha ido cambiando durante los trabajos. Ahora trato de que se sientan lo más cómodos posibles, de tratar de dejarles el mayor espacio para que se muevan cómodamente. Eso me lleva a tener que pensar en formas de iluminar que no interfieran en los movimientos, ni que incomoden, ni que sean luces que sabes que los... En fin, ni luces, ni posiciones de cámara, ni nada. Trato de no interferir, trato de no comunicarme mucho, porque hay mucha gente que está todo el tiempo hablándole a los actores precisan concentración, entonces trato de comunicarme lo menos posible. También depende un poco de la expectativa del director. Hay directores que dicen, no, bueno, el único que se comunica con los actores voy a ser yo, no quiero que nadie les hable, cualquier cosa me lo piden a mí, y ahí yo, sí o sí, siempre yo les voy a tener que pedir, ¿podés correr un cachito más para allá? O podés, ¿entendés? Entonces, con el mayor respeto posible y cuidado y sobre todo en relación a eso, a pensar que las personas que están enfrente de la cámara precisan la mayor concentración de todos. Todos tenemos que estar concentrados, pero ellos sobre todo, que están abriendo su alma. Ahí va. ¿Te pasó alguna vez algún episodio como el de Christian Bale? No sé si te enteraste que se viralizó en redes sociales, que insultó muchísimo a un director de fotografía, creo que fue en el rodaje de Dark Knight Rises. Sin dar nombre, pero te pasó alguna vez. Fue Terminator, Terminator Salvation. Fue una de Terminator, gracias, Diego. Gonzalo, perdón, gracias, Gonzalo. ¿Te pasó alguna vez tener un conflicto con un actor por una comunicación necesaria de tu rol? Me pasó con un actor italiano que se creía la muerte, como dicen los chilenos, que se creía, no sé qué se creía, y que no me acuerdo cuál fue el problema, pero estábamos el director, yo y él, y yo estábamos los tres, y no me acuerdo, participé de una conversación y el tipo empezó a putear en italiano, entonces no entendía más o menos, pero sabía que me estaba puteando. y me sentí medio mal, pero después pensé, no, bueno, ya no solo el actor, ya la persona de él no me traía mucho amor, y dije, bueno, claro, que problemas tenemos todos. Exacto. Bien, vamos con más preguntas. Lucía. Hola, buenas. Soy de la carrera. Quería preguntarte qué cosas tenés en cuenta a la hora de decirle que sí a un proyecto y si has ido cambiando el criterio o las ideas para elegir el proyecto. Sí, he ido cambiando. Mira, para mí antes lo principal era el guión. Si el guión me gustaba, estaba bueno, ya era suficiente. Después de algunas experiencias, el hecho de tener algún tipo de afinidad con el director o la directora pasó a ser fundamental también. Porque es una relación de trabajo muy estrecha,
muy especial y que tenés que tener la seguridad de que va a fluir a la hora de filmar. Porque si no puede ser así, puede ser un trabajo enorme, puede ser un trabajo agotador, desgastante, tremendo. No es lo que en general me pasa, pero sí, cuando me mandan un guión, primero lo leo, está todo bien, hay una especie generalmente el director te quiere conocer personalmente y vos lo querés conocer a él o a ella. Y en esa conversación ya ahí uno se da cuenta si hay un punto de contacto o si todo lo contrario. Y después, ahora está haciendo una tercera cosa muy importante, lo que se llama el sistema, lo que sería el sistema de trabajo, que es la cantidad de días de trabajo y de descanso que tienen los rodajes. Yo hace unos años ya que no trabajo más 6 días y descanso 1. Es como que una condición que sea 5 de trabajo para 2 de descanso. Eso ya cada vez me parece que, bueno, que es lo lógico. Ya 6 días de trabajo me parece un abuso. ¿Aló? Gracias. Bien. De Gracias, nada. Lucía. Adelante, Santiago. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Santiago, soy de la carrera de organización y estoy en primer año. Y lo que le quería preguntar es, ¿cómo has visto vos la evolución de tu rol como directora de fotografía desde que arrancaste ya en los 90 hasta el día de hoy? ¿Qué cosas crees que han mejorado? ¿Qué pensás que todavía falta por mejorar? Y más o menos, ¿cómo ha evolucionado tu proceso a lo largo de estos años? ¿Qué cosas o qué quieres mejorar todavía? Sí, bueno, a mí me parece, bien, así mirando para atrás, que hubo mucho cambio, sí, en muchas cosas. Uno va creciendo así como persona y va creciendo como, en fin, quiero creer que va creciendo como profesional. Pero mi actitud al principio, cuando empecé a trabajar, era mucho más inconsciente, era mucho más... me acuerdo que yo había todo, hay un montón de pasos por los que paso ahora, desde que empiezo un trabajo hasta que lo termino, que antes me saltaba todo, era tipo medio como a lo bestia, ¿no? Como cuando uno empieza a aprender algo, que hay veces que la única forma de hacerlo es esa, es siendo medio inconsciente. Y que me parece que estaría bueno no perder esa inconsciencia a veces, porque esas inconsciencias te llevan a descubrirte vos como persona y a descubrir tus límites. Pero sí, viendo desde de aquella época hasta ahora, he cambiado laboralmente, así, en mi forma de encarar la profesión, he cambiado, me parece que he cambiado un montón. Me dedico mucho más, por ejemplo, a la parte previa de una película, hablando de películas sobre todo, ¿no? De largometrajes. Me parece que el periodo de preproducción es mucho más importante de lo que me parecía hace años. Cuando toda la parte de cuando uno prepara la película, yo antes no me gustaba nada, me parecía que en poco tiempo se podía preparar todo, pero ahora me doy cuenta que cuanto uno más está inmerso en esos preparativos de otros equipos que tienen que empezar antes, como por ejemplo el equipo de arte, ¿cómo se dice? Vestuario, en fin, producción, dirección. Me gusta, ahora me doy cuenta que estando presente en toda esa parte del proceso, ya voy formándome, ya esa información que voy recibiendo desde tanto antes del rodaje me va ayudando mucho, y también de una forma inconsciente, porque uno empieza a escuchar informaciones de todos los equipos y cómo ellos están pensando en trabajar, que
que finalmente contribuyen mucho a cómo va a ser mi trabajo durante el rodaje, que es la parte más importante, ¿no? Durante lo que pasa durante el rodaje. Entonces, cuanto más preparada estás antes de empezar lo que hay que hacer concretamente, mejor. Mejor, menos problemas, menos... uno puede estar más cómodo ¿no? Trabajando sin tantas incertidumbres, digamos. Cuanto más incertidumbres uno pueda sacarse antes de empezar, mejor. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Tenemos un par de preguntitas más. Vamos con Juan. Buenas, ¿escucha ahí? ¿Qué tal, Juan? Buenas, así, buenas noches, este punto. ¿Todo bien? Hola. Porque soy, bueno, me recuerdo de la carrera de realización de la ECU. Y yo quería como que hacer tal vez la pregunta un poco más genérica que hasta el momento como que no se ha hecho, sobre tu experiencia trabajando con, bueno, una de las directoras como que más reconocidas de Latinoamérica en general, en este momento, especialmente en la escena actual, Lucrecia Martel, así como que, como que simplemente como que hables de experiencias que tuviste durante esa producción, así como que trabajar con una directora de esa talla, como tu visión respecto a ella, como que se confrontaron, no se complementaron y cosas así, básicamente. Bueno, cuando Lucrecia me llamó para trabajar, yo no podía creer, porque para mí es una de las mejores directoras del mundo, así, más originales que hay sobre el mundo, que hay sobre la Tierra, y sigue siendo, ¿no? Entonces, cuando te llaman para trabajar, o sea, una de las metas en mi vida era trabajar con Lucrecia Martel, y cuando una cosa se sucede, de que te llamen para trabajar con ella, es un sueño hecho realidad, realmente. La experiencia fue buenísima, por suerte nos complementamos, sí. Eso es, o sea, yo creo que es difícil no poder complementarse con alguien que es tan creativo, y teniendo tantas ganas de que todo funcione bien. Entonces, bueno, nada, el trabajo que hicimos fue realmente un trabajo muy compartido. Ella es una persona muy abierta a sugerencias. No sé si sería la palabra fácil trabajar con ella, pero realmente como es como un aprendizaje continuo trabajar con ella. Debe ser de los rodajes, de las películas, de los proyectos en los que más aprendí sobre muchas cosas. Concretamente, la forma, por ejemplo, la forma de trabajar en la pre y durante el rodaje es diferente hasta ahora de todos los directores con los que trabajé. Te cuento concretamente algunas cosas, como por ejemplo, cuando íbamos a visitar las locaciones donde íbamos a filmar después, no nos deteníamos mucho, era tipo, bueno, llegamos a la casa del personaje principal, entrábamos, mirábamos un poco los lugares, los cuartos, el living, la cocina, y nos íbamos. Yo siempre con esa cuestión de no querer, medio como que de no querer incomodar, pero al mismo tiempo tener que preguntar algunas cosas porque que precisaba preguntar para después, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa es que ella no hace un desglose del guión antes de empezar, o sea, no hace un guión técnico antes de empezar, cosa que yo venía acostumbrada a hacer con los directores que había trabajado hasta ahora, con algunos más que con otros. Con Lucrecia era más llegar al lugar y ahí pensar un poco en la movimentación de los actores. Movimentación no se dice, es una palabra, creo que es en portugués, pero bueno, el movimiento de los actores en cuadro, las entradas, las salidas, en fin. Entonces, una cosa que me pasó la primera semana 2 o 3 veces, es que, por ejemplo, Lucrecia me pedía para poner la cámara en un lugar, ahí la poníamos, y ahí empezaba todo el ensayo de los actores, que ponele que fueran 3,
pasaba media hora de ensayo, una hora, y mientras pasaba todo eso, nosotros íbamos iluminando despacito para no incomodar en los ensayos, ¿no? Yo estaba en la cámara para seguir los movimientos o lo que hubiera que hacer, y de repente, después de una hora y media de ensayar, Lucrecia se me acercaba y decía, me parece que esta no es la posición de cámara, me parece que es del otro lado. Por él estuviéramos en una cocina, del otro lado de la cocina. Y del otro lado de la cocina, para este lado donde estamos ahora, significaba que se veían todas las luces, que se veía todo, era tipo, ¿qué? Era una desesperación tremenda. Y no entendía, pero pensaba, pero si ensayaste todo este tiempo, no sé qué, ¿cómo ahora vamos a...? Pero claro, eso pasaba todo por mi cabeza, obviamente que no lo verbalizaba. Ahí cambiábamos de posición la cámara para el otro lado, sacábamos todo lo que habíamos puesto, lo pasábamos para el otro lado, o en fin, para donde fuera, empezaba el ensayo de vuelta, y ya a la media hora después te das cuenta que funcionaba todo mejor, pero así, increíblemente mejor. Y ahí, después de la primera, segunda vez que me pasó eso, dije, me callo la boca, no hablo más, y donde haya que poner la cámara, la pongo. Porque también esa es otra cosa, hay veces que el director te dice dónde quiere la cámara, hay veces que no. Ella, en el caso, era una de las que sí, sabe desde qué punto de vista quiere ver la escena. Y después otra cosa que pasaba, que me pareció súper interesante, es que, por ejemplo, estaban planeadas para filmar en un día 5 escenas, de 2 o 3 planos cada una, y terminábamos haciendo, después de tomarnos el tiempo y ver cómo funcionaba lo que habíamos pensado en un papel o lo que habíamos pensado conversando, una vez que llegábamos a la locación y empezábamos a ver cómo funcionaba el movimiento y los diálogos y todo eso, terminamos juntando las 5 escenas en 2 escenas, ponele de un plano cada una, que ya con eso se contaba lo que había que contar. Eso para mí fue increíble, increíble. Muchas gracias. Y ahora como que se me ocurrió una rápida más, así como que ya me callo, de que como que habías mencionado que Lucrecia como que era como que las directoras con las que soñabas trabajar, y como que ahora en este momento se me trae a la pregunta, ¿qué como que directores verías como que también dentro de lo posible, claro está, como que te dices, me encantaría trabajar con esta persona, sería muy interesante trabajar con esta persona? Bueno, debe haber muchos que ahora no me voy a acordar. Pero por ejemplo, hay una película que me llamó mucho la atención, de un director yankee, que la película se llama Al caer la noche, una cosa así. Es una película medio de terror, que el director se llama Trey Edwards Schultz, o una cosa así. Que hizo 2 películas, una que se llama, hizo 3 la verdad, una que se llama Krisha, que la hizo con su familia en una casa. Está esta otra que se llama Al caer la noche, It Comes at Night, es la traducción, o sea, es el nombre original, creo que está traducida como Al caer la noche. Sí, en cable la llaman Viene de noche. ¿Viene de noche? Ok. Y la última se llama Waves, en inglés, no sé cómo está en español, no se estrenó, creo, pero estaba para estrenarse, que me da mucha curiosidad. Ese me parece un director increíble, que va a hacer muchas películas buenas. Porque ya con haber visto una, ya te das cuenta que tiene como una cosa dentro muy interesante. Y realmente después, ahora no me acuerdo, pero tendría que haberme hecho una listita de directores y de directores de fotografía o directoras de fotografía preferidos, porque es un desastre. No pasa nada. No es que no los tenga. Me imagino que no. Tenemos alguna pregunta más, pero ya que hablamos de un director estadounidense, se me ocurrió preguntarte, ¿alguna vez pensaste o fantaseaste o lo descartaste la idea de apuntar hacia Hollywood, hacia Estados Unidos, como un mercado, como una industria en la cual trabajar? ¿O has recibido alguna propuesta, por qué no, de allá? Sí, he recibido 3 o 4 invitaciones que me han coincidido con trabajos acá, que quería hacer mucho, y he tenido que decir que no.
Me interesaría, pero no me interesaría como Pedro, por ejemplo, que se fue a Los Ángeles, se mudó, se instaló allá y todo. Me interesaría para viajar, trabajar y volver. Eso es, sí, claro, como en Estados Unidos, o como en Europa, o como en Asia, o como en África, o en cualquier lado del mundo. Pero sí he recibido así propuestas aparte de directores bien interesantes. Yo creo que mi actitud la próxima vez va a ser, tengo que ver el proyecto en el que estoy. Lo que pasa es que los proyectos en los que estaba, por los cuales tuve que decir que no, me llamaron con muy poco tiempo de anticipación. Entonces ya estaba medio que empezando a trabajar. Imposible decir que no cuando uno está ya comprometido hasta las patas. Pero directores interesantes, sí. Tipo Kelly Reichardt me invitó para lo que sería, lo que fue, ¿no? La película Mix Cut Off, que fue esta última, ¿no? La anterior tampoco, la anterior. Después otro director de Nueva York, que se llama Ira. Sé quién es, pero no me sale el apellido. Ira Sachs. Ajá. Y después Joshua Marston. Ajá. Joshua era, me parece que sí. Con él estuve a punto de viajar, pero hubo una cuestión de visa de trabajo que no iba a salir a tiempo para el cronograma que tenían ellos, y al final no salió. Claro. Pero bueno. Directores independientes, obviamente, ¿no? Sí, una película de Hollywood así, en un plan más comercial, por lo menos como experiencia, ¿te interesaría o no? Sí, me interesaría, tendría que ver lo mismo del guión y el director, o la directora, si realmente... Es como un esquema que uno mantiene, porque sabes en qué situaciones funcionas mejor que en otras, ¿no? Sin duda. Bueno, entramos al tramo final. Les aviso por si alguien tiene alguna pregunta, que use la herramienta levantar la mano. Vamos con Inés Peñagaricano. ¿Estás por ahí, Inés? Está su mano levantada. Ahí está. Hola. Estaba silenciado y no encontraba el micrófono. ¿Cómo andás, Barbarita? Qué lindo verte. Bien. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Cine, para los que andan por ahí, y trabajé con Barbarita hace mucho tiempo, en unas cuantas cosas. Y la pregunta iba un poco por ese lado, de que aún en ese momento, con esas juventudes, Bárbara era conocida y uno reconocía como una persona que trabajaba con una enorme seguridad y con una gran economía de recursos, ¿no? Con una gran solvencia para trabajar con poca cosa, rápido y con una gran concisión en el uso de pocos recursos. Como, ¿no? Esa cosa de ilumina con nada, ¿no? Que ahora que estaba diciendo Pedrito también, ahí está. Y nada, pensando en eso, y también que en ese momento también estábamos en un medio donde tampoco había tanto recurso, y eso también era importante, tanto la seguridad como la economía en el uso de los recursos, que después cuando saliste de acá supongo que debes haber salido un poco de esa cajita, y hoy por hoy y pasaste capaz que tener mano de más cosas, si seguiste conservando como esa economía en el uso de los recursos, o si te parece que haberte formado en un medio donde no estaban todos los recursos a la mano puede haber sido formativo en alguna manera. Súper, me parece que fue súper formativo. Y me parece también que no debe haber muchos directores de fotografía que empiezan a trabajar con 5 camiones de luces. Y tampoco me parece, ya he pensado bastante sobre ese asunto, y no me parece que sea, no sé si, no es parte de tu pregunta, pero igual, que sea propio nuestro esa situación, digamos, esa circunstancia, sino, seguro que en Estados Unidos también cuando se empieza, tienen 3 freneles y no tienen un camión de luces, en fin. Pero la pregunta directamente, Inés, sí, trato de mantener el mismo espíritu conciso, porque es más fácil, ¿no? Si uno tiene pocas cosas, te tenés que arreglar con eso,
Y después también te das cuenta que de repente hay una experiencia en la que tenés la posibilidad de trabajar con más cosas, pero que realmente la mayor parte de las cosas no las necesitas. Y que volvés siempre a lo mismo. Y que, a esa, ¿cómo se dice? A esa economía de recursos. Y me parece muy bueno, tanto para aprender como así como como filosofía de trabajo en general. O sea, capaz que eso también es un poco un estilo, porque hay gente que no. Capaz Bien, que sí. parece... Capaz que sí, pero hay muchos fotógrafos que trabajan de esa forma. A mí me gusta, yo me siento, es la forma en que me siento más cómoda. Por ejemplo, una cosa que cuando me mudé acá para Brasil, me llamó la atención fue la cantidad de gente que tiene un equipo. Yo venía acostumbrada a trabajar con equipo de 3, 4 fotógrafos, 4 eléctricos, por ejemplo, gaffer y 2 eléctricos, o gaffer y 3 eléctricos. Ya gaffer y 3 eléctricos era mucho. Y no trabajar con un equipo de grip separado. Bueno, acá fue primero un equipo de 5 personas, más el gaffer de eléctricos, y un equipo de otras 5 personas, y más el grip, que acá se llama jefe de maquinaria, con 5 asistentes. Eran un equipo de 10 personas, y yo, viste, con un equipo de luz que también yo hacía un pedido, pero ellos le agregaban algunas cosas que pensaban que íbamos a usar. Claro, sin habernos conocido antes, es imposible saber, ¿no? Saber lo que uno usa o no usa, o le gusta o no le gusta. Y claro, lo que terminaba pasando era que habían 3 que estaban en el set, y los otros 7 estaban en el camión sin hacer nada. Eso me angustió bastante por algunos proyectos, hasta que dije, no, mira, el equipo es esto y este. Y listo. Y después empecé allá a trabajar en películas independientes acá, más como solo a trabajar en películas independientes, y las películas independientes acá o en cualquier parte del mundo me parece que es lo mismo, que es poco de todo. Que ahí hay que luchar para pedir uno más de alguna cosa, así, o una luz más o una persona más, en fin. Un poco. Pero igual, siempre tratando de ser simple en todo sentido, en la parte de trabajo, de logística, desde el punto de vista de fotografía, y artísticamente también. Me parece que la simpleza es mucho más interesante que otras cosas. ¿Te ha pasado encontrarte con directores que vayan como a contramano de eso? ¿Sabes que no? No, sí me piden cosas, yo trato de hacerlas, porque bueno, ¿no? Pero no, eso en todo caso muchas veces forma parte de la conversación previa esa antes de empezar a trabajar o de concretar, bueno, sí, vamos a trabajar juntos, sí, de conversar. En general todos los directores van a adorar que trabajes con menos de todo, porque significa más tiempo para, para ellos. Muy bien, gracias Inés. Estamos llegando Gracias, al final de la reunión, al final de la charla. No sé si hay alguna preguntita más, pero yo me reservé una para hacerte que no puedo no hacerte, Bárbara. Como coordinador de una escuela de cine, me interesa primero preguntarte si tuviste alguna experiencia en tu carrera como docente. Y más allá de que la hayas tenido o no, ¿cuáles te parece que serían como las claves, desde tu opinión como profesional que ha trabajado, me imagino, muchas veces con gente egresada de escuelas de cine, en diferentes roles dentro de tu departamento o en otros, con los que te vinculás de la fotografía? ¿Cuáles te parece que son las claves? Pequeña pregunta la que te hago, ¿no? Pero 2 o 3 claves que te parece que serían las que sí o sí un docente de cine o una escuela de cine tiene que tener en cuenta para formar mejores profesionales, digamos. No, bueno, nunca fui docente, me han invitado a dar clases ya, pero no me imagino dando clases, no es algo que, no sé si no es algo que, no puedo decir que es algo que no me gusta hacer porque nunca lo hice, pero nunca lo hice. Y después las claves,
Ay, qué sé yo. Lo que a mí como estudiante me hubiera gustado saber, y bueno, es como tratar de transmitir, pero eso es más teórico. En una clase teórica es difícil transmitir vivencias o lo que uno vive en los rodajes, pero en todo caso tratás de transmitir lo más que se pueda, lo que son, es imposible, estoy pensando en voz alta. Es imposible transmitir lo que es un rodaje. Transmitir en palabras para alguien que nunca estuvo en uno, sobre todo, ¿no? Porque básicamente es la relación de muchas personas, en las que tiene que haber un equilibrio, en que a veces ese equilibrio es muy frágil, en la que todo el mundo tiene que empujar para el mismo lado, en la que uno no es más que ningún otro. Eso me parece que es importante. En un equipo de cine somos todos tenemos el mismo, todos somos muy responsables por lo que hacemos, todos somos importantes. Eso de que el equipo de fotografía es más importante que el resto es mentira. Yo estoy contra de esa idea. No me parece una cosa real. Todos dependemos de todos. Así, a un nivel muy, muy cerrado, ¿no? Estoy hablando. Me parece que eso es lo más importante. La idea de trabajar en equipo es increíble. Ser un trabajo en el que uno tiene que trabajar en equipo, tiene que compartir todo durante un día de rodaje. O sea, ya un rodaje es una cuestión muy intensa, donde muchas personas que no se conocen están casi que presas, conociéndose al mismo tiempo que están trabajando por muchas horas, durante muchos días. Eso ya es una situación bastante extraña para cualquier tipo de trabajo, pienso. Y ahí uno tiene que dejar de lado muchas cosas, qué sé yo, muchas cosas, hacer sacrificios para dejarle lugar a otro y para que los otros te dejen lugar. Entonces es como un gran equilibrio. Lo ideal es llegar a ese equilibrio y que, bueno, que todos podamos hacer nuestro trabajo cómodamente y a gusto para sacar adelante una película. Esa es la misión, ¿no? En definitiva. Esa es la misión, sí. Aparte Bueno. de la parte del trabajo de cada uno profesional, lo que nos compete. Después es cuestión de llevarse bien con las otras personas, negociar constantemente los espacios, es eso. Perfecto. Bueno, Bárbara, ha sido un placer, ¿no? Charlar contigo. La verdad que espero que todos la hayan disfrutado como lo disfruté yo y que pronto volvamos a la actividad, a filmar, a trabajar de esto y a encontrarnos, ¿por qué no? Capaz en un futuro cercano en la nueva ECU, allí en la Ciudad Vieja. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si hay algo que nos quieras decir que no te hayamos preguntado. No, bueno, nada más que agradecerte la invitación. Voy a ir a visitarlos en cuanto pase por Montevideo y ya esté todo el mundo suelto por ahí.